Buenas noches, muchachos. Buenas noches, profe. Qué cosa. Buena. Bueno, no, pero es que no puede ser así, porque aquí lo que me está diciendo es que lo haga como datos.
Muchachos, alguno que me haga un favor, por. Quiero tomarle el control remoto a una máquina que no estén usando en Ubuntu. ¿Quién me puede colaborar? Sí. Ah, pero es que... ¿Control remoto? Sí, con TeamViewer. Ah, ya se lo instalo. Pero una que no estén usando, porque vamos a tomar control remoto desde aquí toda la clase. Profe, Sí. el ID 319. 319. 451. Sí. 982. Sí, él está sobre portátil. ¿Cuál es la contraseña? 7724. Gracias. Ahí de nada. Bueno, muchachos, qué pena empezar tan tarde. Bueno, estamos atrasados pues con la temática de una clase. La idea es que hoy tratemos de abordar todo el tema de la clase que tenemos pendiente, que es ejemplos, excepciones y plantillas. Y veamos el tema de procesos y hilos. Hoy es primordial que veamos el tema de procesos y hilos, porque es el último mini proyecto del curso, entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Pues que empiecen a trabajarlo desde ya, porque ya tenemos el tiempo encima. Bueno, entonces hoy vamos a ver esos dos temas. Vamos a hablar de los mini proyectos, ¿cierto? De los proyectos finales. Vamos a ver cómo van con los proyectos finales, cómo van con esa retroalimentación con respecto a los anteproyectos. Vamos a ver cómo van con respecto al mini proyecto actual. Recuerden que el mini proyecto actual se prolongó hasta el domingo, ¿cierto? Alguien me hizo la solicitud y pues considero que no afecta para nada el desarrollo del curso, entonces no hay ningún inconveniente en que lo aplacemos hasta el domingo. Finalmente, si nos queda tiempo, eso quisiera, les voy a hablar acerca de las pautas del proyecto final. Ya ese documento está montado en la página. La idea es que con las pautas que están ahí empiecen a construir ya su proyecto final, empiecen a mirar cómo son pues cómo va a ser el documento que van a entregar y cuáles son los requisitos que deben cumplir, ¿cierto? y finalmente, pues como definimos cómo van a ser las últimas clases. Bueno, antes de comenzar entonces con los temas, comencemos con el análisis de los proyectos. Cuéntenme por favor cómo van con el proyecto final. ¿Cómo van con el proyecto final? Esas caras dicen mucho. Creando interfaz gráfica. Entonces recuerden que la entrega del proyecto final ya se avecina. Recuerden que tienen que ponerle mucho cuidado a eso. Un proyecto final no es algo que se hace en 8 días, ¿cierto? Pues quizá los mini proyectos los ponemos para 10 días y ustedes los hagan en un día, no sé. Pero el proyecto final no es así. O sea, si ustedes lo dejan para el último día, el resultado va a ser obvio. El resultado pues, que van a obtener, o el que yo voy a visualizar con respecto a lo que ustedes hagan, creo que va a ser no va a ser satisfactorio. O sea, dejar eso para 8 días o quizá 15 es muy poquito tiempo con respecto a todo lo que se va a elaborar. Profe, pues por ahora en el proyecto mío de sistema de inventario he creado 4 formularios. Un formulario que sea menú principal,
el cual tiene un botón para acceder a proveedores, otro botón para acceder, por ejemplo, a las ventas. O sea, el primer formulario es como para acceder a los demás formularios. Correcto. Eso es como lo que me he dedicado por ahora. Y sobre la base de datos, en MI, ese curso MI, pues, como se llama eso, MySQL. Bueno, sí, pero todavía no sé cómo crear esa conexión. Vayan trabajando en eso, muchachos, porque la verdad que el tiempo apremia. Bueno, cuéntenme cómo van con el mini proyecto actual. Profe, el proyecto final también nosotros tenemos una... Sí. Cuéntame. Nosotros tenemos que enviar un reporte, o sea, guardarlo como un archivo y la pregunta es si podemos guardar el archivo como una hoja de cálculo, o sea, con la extensión de una hoja de cálculo de OpenOffice y abrirlo con el OpenOffice. O sea, que en el OpenOffice se me visualice o tengo que visualizarlo dentro de la misma aplicación. No, es una herramienta. Recuerda que yo les mencionaba, o sea, dónde llevarlo es indiferente. La recomendación que yo les hago es que no se pongan a inventar cosas que quizás ya existan, ¿cierto? Si ustedes quieren llevar la información a un documento, a una hoja de cálculo, sea de OpenOffice, sea de lo que sea, la idea es que busquen una librería que ya lo haga, ¿cierto? Que vaya pues mejor dicho, que sea como una caja negra. Imagínense en una caja negra que ustedes le entran datos y el va y lo guarda en Excel, sin usted preocuparse por nada. La idea es que sea de esa forma, porque me imagino que el módulo o la librería que ustedes deben construir, el código que ustedes deben construir para interactuar con ese tipo de archivo es complicado. Yo creo que Bueno, nosotros lo estamos mandando a la hoja de cálculo de OpenOffice, así sencillito. y les está llegando bien. Cuando lo abrimos, el OpenOffice me saca algunas propiedades de importación. Sí. ¿Todo eso le quita valor agregado al proyecto? No, pues desde que se visualice. Pues si las propiedades se las dan si se ve la información. Sí, sale. No tiene problema. No tiene ningún problema. De hecho, pues la idea de un formulario es que pues el usuario final lo vea bonito, ¿cierto? O sea, uno finalmente lo termina llevando a un bloc de notas en un proyecto de este tipo, pues porque por no complicarse, ¿cierto? Y uno hace una estructura, pero qué maravilla sería que se le entregue en Excel o se le entregue en Word o en alguna cosa bonita, pues, así como es un informe realmente. No. Pues el hecho de que salga esa ventana y pregunte, no le veo ningún inconveniente. ¿Qué otra inquietud tienen, muchachos? Profe, respecto también al proyecto final, según lo que nosotros hemos consultado, debemos de emplear algo sobre UTD-SYNC. Entonces, para ver si se puede trabajar también con eso. No te entendí la pregunta, repetime porfa. Que según lo que hemos consultado, para poder hacer los juegos así pues de interacción, necesitamos utilizar el UTD-SYNC. Sí. Entonces, para ver si podemos trabajar con él también. Sí, claro, eso es un plugin del Qt, ¿cierto? Es el que está aparte. Sí, no hay ningún problema, es una herramienta del Qt. Es que, ¿qué es eso, muchachos? ¿Qué es ese Qt Design? Ese Qt Design es un paquete de librerías que se adapta a otro programita, que sirve de mejora para lo que es el Qt Creator. Pero sigue siendo librerías de Qt, sigue siendo C++, sigue siendo sobre Linux. No, son herramientas. Si las herramientas existen, tenemos que utilizarlas. No hay problema usar eso. Profe, y respecto al mini proyecto, el problema que tenemos ahí es al enlazar, ¿cómo es que es? Al consultar, al hacer la consulta, porque podemos y le damos y solo nos aparece un dato. Hacemos la misma forma de código para acceder a los datos y solo nos muestra el código. Entonces, para preguntarte si eso se hace para consultar cierta parte
de los datos almacenados se hace con CU para cortar ciertas líneas del texto. No, mira cómo funciona. Entonces les voy a mostrar más o menos cómo funciona. Para los que de pronto están embolatados con el tema, de pronto se orienten un poquito. Entonces miren muchachos, mientras va abriendo aquí les cuento. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que interactuar? Entonces miren, partimos de un formulario. Lo que queremos es llenar un formulario, que cada que yo llene ese formulario se cree un objeto, ¿cierto? Y ese objeto pues se guarde o se almacene de alguna forma selectivamente, ¿cierto? Entonces queremos que selectivamente se vaya guardando cada página del formulario. Llenamos formulario, pasamos. Llenamos formulario, pasamos. Entonces eso es lo que queremos. Hay que partir de ahí. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué debe hacer nuestro código? Nuestro código debe, bueno, tenemos el formulario, diligenciamos el formulario. Cuando le damos grabar, de alguna forma guardar, ¿qué tenemos que hacer o qué debemos garantizar? Primero que todo, crear un objeto con esos datos, o sea, que no sea que los datos se vayan y se guarden por allá en alguna parte, no sé, en un arreglo o cualquier cosa, porque ese no es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo entonces? Crear un objeto. Ese objeto va a tener una estructura, ¿cierto? Suponiendo que es una persona, entonces va a tener un nombre, va a tener una edad, va a tener lo que sea, un conjunto de atributos. Ese conjunto de atributos van a corresponder o van a integrar un objeto, ¿cierto? Una vez tenemos el objeto, ya tenemos la información, digamos, de alguna forma segmentada, ¿cierto? ¿Por qué la tenemos segmentada? Miren que si creamos otro objeto, no se va a solapar para nada la información con este objeto, ¿cierto? Entre más vamos creando objetos y más vamos llenando el formulario, pues lo que no vamos a hacer es llenar de objetos, que no es tampoco una buena opción, ¿cierto? Pero al menos los tenemos disparejos, pues los tenemos los tenemos aislados. La información de cada uno lo tenemos aislado. Profe, según eso podríamos almacenar eso en archivos de texto diferentes. Sí, yo nunca les puse restricción. De hecho yo lo planteo. Si ustedes ven en la guía, lo planteo. Lo que pasa, muchachos, es que el objetivo de esta práctica no es que ustedes me muestren que están almacenando eficientemente, ¿cierto? Eso lo quiero en el proyecto final, no en esta. El objetivo de esta práctica no es que me muestren que están almacenando eficientemente, sino que lo están haciendo, ¿cierto? Entonces, que ustedes son capaces de ir a guardar en ficheros, que son capaces de capturar. ¿Cómo lo hacen? Pues cualquier medio. Si quieren poner varios archivos, si quieren un solo archivo con todo, si quieren guardarlo en carpetas diferentes, si quieren llevarlo a un medio externo, no sé. El medio no me importa. Me importa que sea en ficheros y que vaya y escriba y que venga y lea, ¿cierto? Esa es la idea, no que lo hagan eficientemente. Obviamente, ¿qué pasa cuando uno crea varios archivos? Cuando uno crea varios archivos, mira que el archivo en sí, si vos te das cuenta, hagan el siguiente ejercicio. Creen un archivo con 2 párrafos, ¿cierto? Un archivo con 2 párrafos y después creen 2 archivos con diapárrafo y fijen cuánto pesa, ¿cierto? Si ustedes se van a dar cuenta, los 2 archivos pesan más que el archivo solo, sabiendo que tienen la misma información. ¿Qué es lo que pasa? Un fichero como tal tiene una estructura, ¿cierto? Y esa estructura pesa, ¿cierto? Lo que pesa no es lo que tiene por dentro solamente, sino la estructura como tal. Si ustedes comparan un documento de texto, un .txt con un .doc, se van a dar cuenta que aunque tengan el mismo texto, pesan súper diferente. ¿Qué es lo que pasa? Que el .doc tiene una estructura básica, ¿cierto? Esa estructura básica pesa en disco, pesa en almacenamiento. Entonces, cuando ustedes lo guardan en varios archivos, pues se puede, pero eficientemente no debería ser. Pues si somos eficientes en el uso del almacenamiento y el desempeño de la máquina.
Pero como les digo, en este mini proyecto yo no le estoy calificando el desempeño, ¿cierto? Se puede demorar por allá 10 días leyendo, no importa, con tal de que me lea es suficiente. En el proyecto final sí les voy a calificar ese desempeño, ¿cierto? Lo que yo les recomiendo es que traten como de orientar la idea a lo que es el proyecto final, porque no tiene sentido hacer dos cosas, ¿cierto? Si ustedes van a llevar, digamos, a ficheros alguna cosa, pues de una vez háganlo como debería ser. Les voy a mostrar aquí, muchachos, cómo es que tienen que hacer si lo van a guardar en el mismo. Voy a ir al ejemplo de, si quiere para que lo vayan abriendo ustedes también y lo miren. Voy a ir al ejemplo en el cual guarda aleatoriamente. Si lo recuerdan, guardar ficheros aleatoriamente. Entonces miren, muchachos, se llama ejemplo 3.cpp. Entonces miren, ¿cómo es la mecánica? Continúo con la mecánica. Entonces recuerden, les estaba diciendo, el formulario, cierto, lo que relleno el formulario tiene objetos. Entonces, esos objetos ya son selectivos, ¿cierto? La idea no es crear objetos y guardarlos en memoria, no, que se cree un objeto y se guarde en fichero. Un objeto y se guarde en fichero. ¿Por qué? Para ser eficiente con el uso de la memoria principal. Porque si no se nos va a poner súper lenta la aplicación. Entonces ese es el objetivo. Pero ya está claro que vamos a construir un objeto. ¿Cómo llevamos ese objeto hacia el fichero? ¿Cierto? Entonces hay muchos métodos, ¿cierto? Ustedes ya conocen los métodos de llevarlo. El más recomendado es ¿cuál? Es hacer un reinterpret cast de lo que tiene en la clase, ¿cierto? Como está en el ejemplo, hacemos el reinterpret cast y lo convertimos en una cadena de caracteres y eso lo llevamos al fichero, ¿cierto? Lo que yo les recomiendo es lo siguiente: si lo van a guardar en un solo fichero, ¿cierto? Tienen que tener una especie de estándar. Por ejemplo, ¿cómo podría ser un estándar de funcionamiento efectivo de su programa? Entonces vamos a suponer que voy a guardar un objeto persona, se llama Pedro, tiene 3 atributos: nombre, apellido y edad, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, ¿qué estándar se me ocurriría a mí? El siguiente, listo. Voy a ponerle un tamaño límite a esos atributos, ¿cierto? Voy a decir, vea, el nombre va a ser solo de 6 caracteres, no sé, por decir algo. El apellido solo de 10, ¿cierto? Y la edad solo va a ser un entero, ¿cierto? Si yo le saco el tamaño, si yo hago un size of de esa clase, me va a dar un tamaño X, no sé, tamaño tal, ¿cierto? La idea es que yo respete ese tamaño en el fichero. Entonces, recuerden, cojo el objeto, le hago un reinterpret cast, con el reinterpret cast lo convierto en una cadena de caracteres y lo mando al fichero. Entonces, si el size of de la clase era 42, no sé, ¿cuántas posiciones va a ocupar esa información en el fichero? Va a ocupar 42 posiciones, aunque no se llene, ¿cierto? Aunque el nombre sea de 3 palabras y así yo haya asignado 6, él sigue conservando las 6. Esa es la razón por la que uno hace el size of de la clase y no el size of de las variables, ¿cierto?
porque la variable puede ser variable, pues valga la redundancia, ¿cierto? Miren que el nombre en este caso es Ana, por ejemplo, de 3 nombres, ¿cierto? De 3 letras, pero podría ser María. Entonces, para uno no estar, es que es más pequeño o es más grande, lo que hago es que le saco el size of a la clase, y el size of a la clase siempre es definido, dependiendo del tipo de dato de las variables. Entonces tengo ese size of definido. Entonces, ¿qué haría yo, por ejemplo? Aunque hay muchas formas, yo diría, bueno, si toda la información que voy a llevar allá tiene size of de 42, entonces cada cuánto hay un nuevo dato. ¿Quién me dice? El segundo dato, ¿en qué número del archivo empieza? ¿En qué número de posición? El size of de la clase es 42. Quiere decir que no hay un objeto mayor a 42. De hecho, todos los objetos pesan 42, independiente si tienen menos o más información. Entonces, si lo envío como una cadena de caracteres, ¿cuántos caracteres se van? 42. Entonces, si guardo un nuevo objeto en ese mismo archivo, se supone que hacia dónde va. Pues, ¿cuál es la posición donde empieza? En la 43, ¿cierto? Y así sucesivamente, de 42 en 42. Entonces miren que ya tengo una técnica, que no es la única. ¿Cuál es una técnica? Bueno, listo. Si yo sé que cada 42 espacios hay un archivo, entonces me voy yendo por múltiplos de 42, ¿cierto? Esa es una técnica. Entonces, la pregunta es, bueno, resulta que yo quiero el dato 3. Entonces, ¿cómo obtengo el dato 3? ¿Quién me dice? Pues, cuando me refiero al dato 3 es al objeto 3. ¿Cómo obtengo el objeto 3? 3 por 42, haciendo el cálculo para la ubicación del tercer objeto, ¿cierto? 42 el primer objeto, 42 el segundo objeto, y ahí empieza el tercer objeto. Entonces así obtengo el tercer objeto, si lo estoy guardando en un solo archivo, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, profe, pero entonces ¿cómo hacemos para irnos a parar en esa posición? Entonces recuerden que hay una función que se llama SIG-G. ¿Sí la recuerdan? Esa función SIG-G me permite hacer eso, irme a parar en una posición específica, y desde ahí leo. ¿Hasta dónde leo? Yo soy el que tengo el control. ¿Se acuerdan que yo les decía que a veces manejar ficheros no es tan bueno? Porque uno siempre tiene que generar su control, ¿cierto? No es lo mismo que ir a una base de datos cuyo tamaño de la tabla es fijo. O sea, usted no puede leer 13 datos en una tabla de 12, pues porque la tabla es de 12 y no lo deja el motor. Pero en un fichero tranquilamente sí, usted se puede pasar, pues porque el control lo pone usted, entonces tiene que ver, yo voy a leer hasta tal posición, ¿cierto? Muchachos, esa es una de muchas formas. ¿Cuál otra forma sería? Les doy ideas. ¿Qué otra forma sería de identificar? ¿Quién me dice qué otra forma sería de identificar el espacio entre objetos? Pues que selectivamente los objetos. ¿Cómo los podría identificar? Por medio de un consecutivo. Pues en realidad así lo identifica el usuario cuando lo pide, pero me refiero a cómo identificarlo en el fichero. Cuando, por ejemplo, la información está de chorro, así de chorrero, a no ser de que, bueno, cuando está de chorrero, ¿cómo identificar? Entonces miren que podría, por ejemplo, hacer un cambio. Podría, por ejemplo, ingresar un dato adicional, no sé, que cada que se acabe un dato hay un enter, que cada que se acabe un dato hay un enter, que cada que se acabe otro dato hay otro enter. Entonces miren que ya no es cada 42, sino que es cada ¿qué? Es cada enter. ¿Cómo voy a buscar el enter? Pues tienen que mirar la estrategia, ¿cierto? Entonces esa es otra forma. Otra forma entonces que mencionaban es, por ejemplo, guardar en diferentes archivos. ¿Cómo sería guardar en diferentes archivos? Que cada que yo cree una información del formulario, pues vaya y se guarde en un archivo con un nombre en particular. ¿Qué tienen que tener en cuidado ahí? Que cuando el usuario pida un objeto, pues o la información de formulario en particular, tienen que tener el mecanismo para ir a leer el archivo que es, ¿cierto? Tienen que identificar de alguna forma el archivo que es, no sé, que el nombre del archivo sea un consecutivo, o que el nombre del archivo tenga una clave en particular, no sé. Pero miren que es otra forma. Ya les he dado 3 formas de ir a guardar. ¿Cómo capturo? ¿Cómo leo? Con esa técnica, ¿cierto? Si yo sé que guardé
cada 42 espacios, pues cuando voy a leer, ¿cierto? Entonces lo que hago es que me traigo la cadena de caracteres, ¿cierto? De la posición 43, por ejemplo, le hago un reinterpret cast y la llevo nuevamente a un objeto. Obviamente un objeto de la misma clase, ¿cierto? No tiene que ser necesariamente el mismo objeto con el mismo nombre, no. Pero sí debe ser de la misma clase. ¿Por qué? Pues porque ella es la que tiene los atributos caracterizados. Pues porque tiene el tamaño que yo necesito. Entonces, para eso es. Y finalmente, cuando tenga la información en el objeto, ¿cierto? Ahí sí ya es súper fácil, porque cada una de las variables que recuperé las mapeo en la interfaz gráfica y ya, eso es todo. ¿Sí captaron la idea, muchachos, o quedaron con otra duda? Cuéntenme. Sí. ¿Sí quedaron con duda o sí captaron? Es un ejercicio muchas veces es un ejercicio hasta de tantear, ¿cierto? A veces a uno le da pereza hacer la cuenta, bueno, entonces si me voy a ir tantas posiciones, entonces tal cosa, no. Si usted cree que es complicado hacer la cuenta, pues tantee y váyase el tanteo. A veces también funciona, no sé, son estrategias, pero es sencillo. La idea, muchachos, es que lo guarden como un fichero no binario, o sea, como un fichero normal, porque yo quiero ver cómo fue la estructura con la que guardaron, ¿cierto? Que sea coherente la forma como están leyendo a cómo lo guardaron. Puede que usted diga, no, pues yo no me preocupé, yo guardé todo eso en una chorrera, yo quiero ver esa chorrera. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, profe. ¿Alguno tiene alguna otra duda? Profe, en esta otra, por ejemplo, para enviar el texto, tengo, es que UI, para que lo reciba el central widget, que es donde adicionamos en el punto UI los slotcitos, los botones. Sí. Ahí para agregar algo, pues yo había utilizado con una caja de botones, es que el aire para adherir cualquier otro cosa que tengamos, cualquier otro dato que tengamos, pero con el central widget no nos da para agregar otro dato ahí. Es para ver cómo puedo utilizar ahí para que me reciba el fichero. A ver si traté de comprenderte. Tenés en tu interfaz gráfica un elemento que me permite adherir cosas, ¿cierto? Sí. Cuando te refieres a adherir cosas, por ejemplo, adherir un archivo. Sí, para O es adherir información. Información. A un archivo puedes al fichero donde tenemos alojada la información. Lo que pasa es que, cuidado, muchachos, no se enreden. Ahí creo que están mezclando dos mundos. Acuérdense en los tres mundos que siempre les he mencionado. El mundo de la interfaz gráfica, el mundo de las operaciones o de la aplicación y el mundo del almacenamiento o de la forma de guardar los datos. En lo que estoy viendo, estás mezclando, creo que el slot o lo que tiene que ver con el slot con la forma de almacenamiento. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Lo primero que tenés que hacer es separar los mundos, porque eso pasa cuando uno no separa los mundos, se vuelve un enredo. Entonces lo primero que vos tenés es que capturar la información. ¿Dónde? En unas variables, ¿cierto? Así no sea en una clase todavía, pero yo la necesito en una variable, ¿cierto? Después esa información obviamente la voy a volver un objeto. Entonces busco la forma de volver un objeto, pero cuando la vuelvo un objeto, la vuelvo en el programa principal, ya no en la interfaz. O sea, los objetos no tienen nada que ver ya con la interfaz, ¿cierto? El slot es quien manda la información al objeto y el objeto ya está aquí independiente en el programa principal. Teniendo el objeto, yo ya me olvido de la interfaz gráfica. A mí ya no me importa para nada la interfaz gráfica, porque en el objeto está toda la información, ¿cierto? Lo único que tengo que verificar es, por ejemplo, que se destruya el objeto, ¿cierto? Que no vaya a ser que pues, no lo destruya y empiece a llenar eso en memoria ahí sin darme cuenta. Pero si separas los mundos, no vas a tener ese conflicto. Recuerda que una forma fácil de separar los mundos, ¿cuál es? Crear archivos independientes. Un archivo para la interfaz gráfica, un archivo para el tema del programa y la operación, y un archivo que se encargue de guardar, o si querés delegarle eso a la operación, pues también se puede.
pero al menos que el archivo de la operación y el mundo de la interfaz gráfica estén totalmente separados, que solo estén conectados por algunas variables o por un objeto, no sé, cualquier otra cosa, pero que estén separados. Una recomendación, muchachos, que les va a servir mucho, por ejemplo, para el proyecto final. Cuando ustedes crean que tengan un código listo, a veces le pasa a uno, ¿cierto? Uno sabe, este código está perfecto, yo no lo voy a tocar para nada. O sea, ya eso ya está ahí, yo ya no lo toco. Por detrás haré más cosas, pero eso no lo toco. Cuando les pase eso, recuerden que podemos crear una librería. Eso es una ventaja súper grande, muchachos, porque uno a veces, realizando su programa, pues se va volviendo curioso. Entonces dice, verdad, agreguemos tal cosita allí, y se va volviendo un despelote el programa. Entonces, si usted tiene la forma de ir modularizando y de ir ya dejando, esto ya está listo, ya, pare de contar, ¿cierto? Por decir algo, usted dice, vea, en esta librería está la forma de llevar la información a los archivos, y ya, a mí no me importa eso, a los ficheros, independiente de si creo una interfaz gráfica bonita, fea, funcional, no funcional, lo que sea, yo ya tengo la forma de guardar en una librería y eso nadie me lo va a quitar. ¿Sí es claro, muchachos? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces fíjense muy bien, muchachos, en ese ejemplo, el ejemplo 3 de los ficheros. Ahí muestra cómo acceder aleatoriamente. Cuando me refiero aleatoriamente no es que es a la loca, ¿cierto? Sino que yo puedo seleccionar la posición. No necesariamente tiene que comenzar por el primer carácter que esté guardado en el fichero. Bueno, bueno, muchachos, ¿tienen alguna otra duda? Proyecto final, mini proyecto. Este fin de semana asigno el siguiente mini proyecto. Yo sé que aplacé el otro hasta el domingo, pero la idea es que empiecen a trabajar en ello, muchachos, porque yo necesito que las últimas semanas se me concentren solamente en el proyecto final, ¿cierto? Entonces, voy a asignar a más tardar el domingo el siguiente mini proyecto, que ya es el de procesos, que hoy vamos a ver cómo funciona el tema. Bueno, muchachos, Bueno, muchachos, por tema de tiempo no vamos a entrar mucho en detalle en el tema de las plantillas. Entonces les pregunto, ¿tienen alguna duda con respecto al tema de las plantillas? Bueno, entonces supongo que el tema de las plantillas quedó totalmente entendido, ¿cierto? Voy a hacer rápidamente un recuento de lo que es una plantilla, ¿cierto? Entonces miren lo que sucede con las plantillas. Entonces resulta que si ustedes se dan cuenta, muchas veces uno empieza a repetir código y repetir código. ¿Cómo? Su programa se lo dirá, ¿cierto? Existe una forma de que usted no haga eso, ¿cierto? Que usted haga mejor las cosas o que usted optimice a través de las plantillas. Él te permite crear plantillas básicas de cosas que vas a utilizar y no tienes que estar copiándolo al mismo tiempo. El tema es sencillo, simplemente es crear una plantilla base. Ahí están los ejemplos, muchachos. Voy a pasar al tema de excepciones porque es un tema que para mí sí es muy importante. ¿Por qué? Generalmente, muchachos, los desarrolladores cometen el error de no gestionar muy bien sus excepciones. No hay nada peor que un programa que no gestione correctamente sus excepciones. ¿Quién me dice por qué no hay nada peor que un programa que no gestione correctamente sus excepciones? Entonces les pongo un ejemplo. Ustedes trabajan en una empresa, ¿cierto? Yo creo un software de contabilidad
ustedes lo van a operar. Yo le digo, vea, ustedes se van a encargar de administrar ese software, a mí no me vuelva a llamar, ¿cierto? Yo ya les entrego y chao que te vi. Les entrego ese software. Resulta que cuando usted lo ejecuta la primera vez le sale error 9327. Por favor vaya a la librería x.ty, no sé. ¿Y a qué? Entonces, ¿creen ustedes que eso les dijo algo? Nada. Pues generalmente pasa mucho. O sea, los Parece. desarrolladores se olvidan de los administradores de plataforma, ¿cierto? Y los pobres administradores de plataforma siempre les toca casi que adivinar qué es lo que está pasando. Entonces falló la aplicación y van y miran los logs y ni idea, pues un montón de cosas raras. ¿Por qué pasa eso, muchachos? Porque los desarrolladores no gestionan las excepciones. Entonces hay que tener una buena gestión de las excepciones, que si pasa algo, así sea que se cierre el programa o lo que sea, ¿cierto? Yo deje un historial o deje información con respecto a lo que pasó, ¿cierto? Obviamente, pues si voy a gestionar la excepción, la idea es que no se cierre el programa. Entonces, ¿qué es una excepción, muchachos? Una excepción es un evento que ocurre que no teníamos contemplado dentro del programa, ¿cierto? Puede pasar muchas cosas. Un ejemplo de una excepción, ¿cuál es? Por ejemplo, que yo esté pidiendo la edad y usted me mete una A, ¿cierto? Ya con eso la embarró, si no gestioné la excepción. Si yo le estoy pidiendo la edad y la edad es un tipo de dato entero y usted me metió una A, hasta ahí llegó, ¿cierto? Va a salir un error, porque así, ¿cómo así que una A? Ya me enloquecí, ¿cierto? El programa. Entonces, ¿qué pasa? Hay que gestionar muy bien las excepciones y mirar qué errores lanzo, qué información lanzo, qué puedo hacer con respecto a tal cosa, ¿cierto? A veces eso, cuando uno tiene una interfaz gráfica de 1000 opciones, es lo peor que hay para hacer, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Imagínense ustedes si tienen un código de 1000 líneas y yo le digo, ya terminaste tu código, sí, listo, hacerle la gestión de excepciones. ¿Ustedes creen que sería muy, muy fácil? A ver. Habría que... Sería imposible. Entonces, ¿cuál es la recomendación según eso? ¿No sería mejor que cuando usted cree la primera función, gestione la excepción de esa función? Crea la segunda función, gestiona la excepción de esa función, y así sucesivamente. Llegamos al final del programa y hay que gestionar excepciones. No, ya las gestioné todas, ¿cierto? Créanme que eso es un vicio de desarrollador. Dejar la gestión de excepciones para lo último. Y es lo peor para hacer porque ahí es donde se olvida todo. La primera línea uno ni siquiera, si no comentó, no se acuerda ni para qué es. Entonces, ¿qué va a gestionar una excepción de algo que ni siquiera se acuerda? Entonces, mucho cuidado con eso, muchachos. Hay que gestionar las excepciones desde el principio, porque después a uno o le da pereza, o no lo hace bien, o se le olvida, en general. ¿Cómo se gestiona una excepción? Con un bloque try, throw, catch. Entonces, me imagino que ya deben de haber repasado el tema, que es un bloque try, throw, catch. Entonces, el bloque try es el bloque que va a involucrar lo que pasó. O lo que yo quiero verificar, ¿cierto? Entonces vuelvo al ejemplo de la edad y la A, ¿cierto? Si yo estoy pidiendo un número para la edad, ¿cierto? Y le ingresan una A, eso tiene un código, ¿cierto? Que captura ese dato. Entonces, ¿dónde creen ustedes que va a ocurrir el error? ¿En qué parte del código? En el código de captura, ¿cierto? O sea, desde ahí debe partir la excepción. Entonces ese código de captura lo debo meter dentro de un bloque try. El bloque try lo que me dice, venga, voy a probar esta sentencia a ver si sale un error. Hagan ese símil, eso es el bloque try. Pruebo a ver si sale error, no, listo, no gestiono ninguna excepción, ¿cierto? Entonces dentro del bloque try va la forma de lanzar la excepción, ¿cierto? ¿Qué es ese throw? El throw es quien lanza la excepción. Una cosa es que try detecte la excepción y otra cosa es que se lance, ¿cierto? Try puede decir, ves, me metí una bacano, ¿cierto? Siguió y se cerró el programa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Decirle al throw, vea, pilas, como encontré una, haga tal cosa. El throw es quien lanza la señal, quien dice, hey, quien levanta la mano. Hey, catch,
hay un error, pilas con eso, ¿cierto? ¿Y el catch qué es? El catch es quien hace la acción de excepción, ¿cierto? Quien hace lo que hay que hacer para que no ocurra un error, o para que no se me bloquee el programa, o para que le diga al usuario, hey usuario, estás metiendo mal el dato, ¿cierto? Mételo bien. ¿Quién lo hace? El catch. Entonces, ¿qué es el catch? El catch simplemente es una función que está esperando que la llamen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el argumento del catch es un entero, ¿cierto? Entonces resulta que, enseguida les voy a mostrar en el ejemplo esto más claro, resulta que el throw lanza un entero, entonces el catch está oyendo. ¿Me lanzaron qué? No me lanzaron nada. ¿Qué me lanzaron? Un float. ¿Qué lanzaron? Un tal cosa. Lanzaron un entero, despierto. El catch siempre está esperando a despertar. En el momento en que le lancen el dato que está esperando, despierta. Y ahí es donde hace lo que tiene que hacer. Si ustedes se fijan, hay varios bloques try, hay varios bloques catch, ¿cierto? Quiere decir que uno puede realizar varias acciones para una respectiva excepción, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la A. Usted está esperando la A y resulta que metieron la A. Entonces, usted va y lanza un catch. Usted dice, hey, señor usuario, estás metiendo una letra y debes meter un número, listo. Pero ¿qué pasa si metió un número y el número es 100? Debería salirle eso. Si yo meto 100, que diga, estás metiendo una letra y deberías meter un número. ¿Sí debería ser así? No, porque ya ese no es el error es otro. Entonces, para eso pongo otro catch. Y el otro catch, ¿qué dice? Números menores de 100, ¿cierto? Y así sucesivamente. Muchachos, en la lógica try, throw, catch no necesariamente es lo único que hay para gestionar una excepción. ¿Quién me dice ese ejemplo de la edad, cómo lo puedo gestionar sin un bloque try, throw, catch? A ver, seamos imaginativos, desde una interfaz gráfica. ¿Quién me dice cómo lo puedo gestionar? ¿Cómo hago para que ese error no pase sin usar un bloque try, throw, catch? Deja definir. Sí, entonces. Que no deje ingresar letras. ¿Cómo? Que no deje ingresar. Plano de diálogo. Pues porque igual si es una casilla para ingresar algo, pues ¿cómo me van a impedir que yo ponga una A? No hay forma. ¿Cómo hago para impedirlo? Estoy preguntando eso muchas para que vean que es que no solo es así. O sea, la gestión de sesiones es algo que en lo que uno tiene que estar piloso. No necesariamente siempre es por código. Uno puede gestionar las excepciones de manera más fácil. Como con una comparación, que el dato que ingrese esté dentro de un parámetro. Bueno, Pero mira que estás gestionando por código. Tenés que ir en el código a preguntar. Sin preguntar. ¿Cómo hago para hacer eso sin preguntarle nada al código? Entonces miren la forma. Pongo una lista desplegable que vaya desde 0, pues 0 no, que vaya desde 1 hasta 99. ¿Tendrán forma de poner una A? No hay forma de poner una A porque tengo una lista desplegable. Pues ¿cómo voy a elegir una A si en la lista no está la A? Y utilicé un bloque try, throw, catch. No. Entonces miren que gestionar excepciones no es solo hacer un try, throw, catch, para que no crean que es la única forma. Pues es la forma de hacerlo por código, pero no necesariamente. Miren que puedo hacer eso, ¿cierto? Y me evito crear varias líneas de código, me evito que el programa reprocese, me evito muchas cosas. O sea, hay herramientas desde la interfaz gráfica para yo ya decirle al usuario, hey, pilas, usted solo puede seleccionar estas cosas. Entonces miren que no es la única forma. Bueno muchachos, hay algo que se llama la clase exception. ¿Qué es la clase exception? Es una clase que fue creada para gestionar las excepciones, ¿cierto? Ya fue que alguien dijo, ven, qué vaina, hombre, yo cada que tengo que generar una excepción me toca hacer el try, throw, catch, todo el cuento. Alguien dijo, no, listo, no nos compliquemos, vamos a generar una excepción. Vamos a generar una clase que haga excepciones y que se encargue de lanzar excepciones. Entonces vamos a mirar los ejemplos, muchachos.
Vamos a mirar el ejemplo 1, exec.cpp. Muchachos, no hay nada más horrible que un programa mal hecho. Si ustedes han utilizado como usuario final un programa mal hecho, se pueden dar cuenta. ¿Qué sienten ustedes cuando están haciendo una carta, llevan copiados 3 párrafos y se cierra el Office? ¿Qué es lo que sienten? Entonces la madre es de Microsoft. No hay nada peor que un programa mal hecho. Y un programa como está mal hecho, no gestiona las excepciones. Bueno, muchachos, el ejemplo 1 es un ejemplo muy sencillito y sirve para mostrar cómo se lanza. O sea, aquí es básicamente cómo se lanza. Entonces, miren, este programa no hace nada, hace solo un bloque try throw catch, solo para mostrar, pues. Entonces, miren lo que hace. Entonces, ¿qué hace el bloque try? ¿Cierto? El bloque try no tiene nada por dentro, ¿cierto? Pues porque no hace nada. Lo que quiero que vean es cómo lanza la excepción. Entonces, ¿cómo lanza la excepción? Vámonos al catch. Entonces, miren, ¿qué está esperando el catch como argumento? Un entero, el que sea. Yo estoy esperando un entero, ¿cierto? Si llego a recibir ese entero, ¿qué pasa? Me sale error, tipo entero capturado. Error, tipo entero capturado. ¿Correcto? Entonces eso sale si lanzo un entero. Entonces precisamente eso es lo que quiero hacer. Con el throw, lanzar un entero. Mire que lo estoy poniendo. ¿Qué va a pasar? El catch está escuchando, recuerden, el catch no es una función que uno llame, no, el catch solo escucha. Esa es la función del catch, escuchar, no hay que llamarlo. Entonces el catch está escuchando, me lanzaron un carácter, no, eso no es para mí. Me lanzaron un float, no es para mí. Me lanzaron tal cosa, no es para mí. Me lanzaron entero, pum, despertó. Despertó en el momento en que vio el entero. Cuando vio el entero, él dijo, listo, entonces, pilas, error, tipo entero capturado, ¿cierto? Y hizo lo que tenía que hacer. Entonces, si compilamos este programa, muchachos, entonces recuerden, G++ menos O, el nombre, sin extensión y después con excepción. Listo. Voy a crecer un poquito más esto, muchachos. Listo, ahí lo compilé. Entonces lo voy a llamar. ¿Qué va a pasar ahí con esa compilación? ¿Va a salir la excepción o no? Sí, porque le estoy lanzando un entero y eso es lo que está esperando. Entonces miren, si lo ven, error tipo entero capturado. Y continúa el programa. El programa no se sale. Si lo ven, eso es una de las ventajas del bloque try throw catch, que el programa no se sale. Si eso fuera un error, sin una gestión, ¡pum!, se me reinicia el programa y grave. ¿Cierto? Miren que se me quedó esperando un dato. Miren que al final yo estoy esperando un get. Estoy pidiendo un dato y eso se quedó haciendo. Listo. Ahora vamos a cambiarlo. Y vamos a mandarle, por ejemplo, hola. Vamos a volver a compilar. Entonces miren lo que pasó. Está diciendo
terminó después de llamar una instancia de char cons asterisco, ¿cierto? Y abortó, se fue la función. ¿Qué pasó ahí? El programa no supo cómo llamar la excepción. Entonces, recuerden que el programa no es sabio, el programa no se inventa las cosas. Si él no sabe cómo llamar una excepción, pues ¿qué va a hacer con ella? Nada, reiniciarse, ¿cierto? Entonces miren lo que pasó, se abortó el programa. Mientras que si le coloco el entero, el programa continúa porque gestioné la excepción. Obviamente este ejemplo pues, es muy reducido. ¿Por qué es muy reducido? Pues porque lo único que hago es lanzar una excepción. Pero entonces vamos a mirar un ejemplo más completo. El ejemplo 2. Entonces miren muchachos, ¿cuál es la diferencia de este con el otro? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién repasó cuál es la diferencia? El argumento del catch. ¿Y qué está esperando el catch? Está esperando cualquier cosa. Ahí no está esperando un entero, está esperando cualquier cosa. Entonces ahí en ese escenario, lo que usted mande, se va a gestionar la excepción. Ustedes dicen, no, pero listo, entonces para que nunca el programa falle, pues que el argumento del catch siempre sea lo que sea. No necesariamente. Porque, por ejemplo, si usted no gestiona bien la excepción, pues su programa se puede enloquecer funcionalmente. ¿Cierto? Puede pasar eso. No, que haga lo que sea, pues, y su programa dice enloquece y hace lo que sea también, ¿cierto? Entonces, la idea es esa. Vamos a mirar el ejemplo 3. Listo, muchachos. El ejemplo 3 tiene que ver ya con la clase exception, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trata la clase exception? La clase exception es una clase que tiene funciones, ¿cierto? Dependiendo del error que usted capture. Alguien dijo por A, los errores más frecuentes en C++ son tal, tal y tal. Voy a hacer una clase para que se capturen esos errores y voy a llamar la función tal 1, la función tal 2 y la función tal 3, para que todo el que tenga que gestionar una excepción, no vuelva a crear la función tal 1, la función tal 2, no, hágale de una. Ya está, listo, llámeme esta función. Entonces hay que ir a revisar la información de la clase exception, ¿cierto? Obviamente es una clase como todas, hay que ir a mirar su librería y todo el cuento, ¿cierto? ¿Cómo funciona? ¿Qué está pasando en este programa? Entonces mire, este programa es sencillo pero interesante. Estoy creando un string, ¿cierto? hola. A ver, preguntas. ¿String es un tipo de dato? Sí. O sea que string es una palabra reservada. Es una clase, es una clase. Exactamente. String no es un tipo de dato. En ese caso, ¿qué es string? Es una clase a través de la cual estoy creando un objeto S, ¿cierto? Que le asigno una cadena de caracteres que se llama hola. Entonces pilas muchachos, que string no es un tipo de dato. ¿Y por qué logro llamar esa clase? ¿Por qué lo hago? Porque estoy incluyendo la función string. Si no, no pudiera hacerlo. Entonces, un nuevo truquito. ¿Se acuerda que cada que íbamos a crear una cosa de este tipo, lo que hacía era que creábamos un const char asterisco? ¿Sí lo recuerdan? Entonces ya tenemos otro truquito. Ya existe una clase que nos permite crear un objeto tipo string sin necesidad de hacer eso. Me imagino que esa clase por detrás hace eso, pero nos evita hacerlo a nosotros. Listo. Entonces miren, recuerden, dentro del bloque try va lo que yo quiero testear, pilas. Ve, yo tengo dudas en que esto sí funcione bien o no. Listo. Entonces vamos para el bloque try. ¿Por qué? Pues porque
es donde tengo dudas. Si tengo dudas, pues no lo meto a ningún try, lo dejo por fuera, ahí no hay que gestionar nada. O sea, yo estoy seguro que no va a pasar nada y listo, entonces ¿para qué voy a hacer una gestión de excepciones? Bueno, ¿qué estoy metiendo dentro del try? La función s.add. Bueno, esa es otra ventaja de utilizar la clase string, que la clase string tiene unas funciones, ¿cierto? La clase string tiene funciones que me permiten, la función string tiene funciones que me permiten interactuar con caracteres, ¿cierto? Entonces, existe una función que se llama add de la clase string. Mire que la estoy llamando a través del objeto s, ¿cierto? ¿Qué hago con esa función? Esa función haz lo que me dices, vea, pares en la posición tal de la cadena de caracteres. Pares en la posición tal. E imprímala, porque miren que lo estamos llevando hacia out. ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahí? Le estoy diciendo a esa función que vaya a la posición 100 de la cadena de caracteres. ¿Cuántas posiciones tiene la cadena de caracteres? 5. Tiene 5. Exactamente. ¿Creen ustedes que podrá ir a la posición 100? Entonces me va a sacar un error. Entonces ahí hay un error en lo que está dentro de ese try, ¿cierto? Entonces voy a utilizar la clase exception, entonces por lo tanto no voy a utilizar el throw, ¿cierto? Porque para eso es la clase exception, para que el catch esté oyendo siempre todo sin necesidad de un throw, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el argumento del catch en este caso? ¿Cuál es el argumento del catch? Es un objeto de la clase exception, ¿cierto? Como parámetro de referencia, obviamente. Un objeto de la clase exception. ¿Cómo llamo ese objeto? Lo llamé, pero lo puedo llamar error, lo puedo llamar mistake, lo puedo llamar lo que sea, no sé. En este caso lo llamé de la clase exception. Y voy a llamar la función what de la clase exception. ¿Qué hace la función what? Me dice cuál es el error, ¿cierto? Si logra identificarlo. Ojo que esto tampoco es adivino. Enseguida les voy a mostrar una forma de modificar la clase exception para yo poder crear mis propias funciones en la clase exception. Vamos a compilar este. Listo. Ahí lo tenemos. Vamos a ejecutarlo. Entonces mire el error que me saca. Basic string at. Ustedes pueden decir, pero ¿qué es eso? Por Dios, hombre. Queden las mismas. No quedamos en las mismas. Resulta, muchachos, que cuando uno es programador, uno no puede esperar tampoco que le digan, ve, hay un error en la posición 100, por favor corríjalo poniendo 4. ¿Cierto? Eso nunca va a suceder. Pues ojalá y fuera así la programación. ¿Cierto? En los lenguajes de programación hay ciertos como nomenclaturas estándar para manejar los errores. ¿Cierto? Pues porque si no nos enloqueceríamos todo el mundo colocando lo mismo. Entonces, ¿cómo es esta nomenclatura con la función what? ¿Qué me dice la función what? La función what me está diciendo en dónde está el error, en qué función está el error. Y obviamente me está diciendo cuál es el contexto de la función, ¿cierto? Entonces me está diciendo que el contexto de esa función es basic string, de la clase, de la librería string. La función at. Entonces yo ya sé que el error está en la función at. Pero usted dice, no, pero eso a mí no me dice nada, ¿cierto? Yo quiero un error más descriptivo, entonces listo. Vamos a ver el ejemplo 4. En el ejemplo 4 nos enseñan a modificar las funciones de la clase
exception. Entonces miren, la siguiente función, o qué me hace este programa me hace una división. ¿Cuál es el error típico de la división? Dividir por cero, ¿cierto? Entonces, si usted hace un programa que divida, creo que lo mejor que puede hacer es hacer la excepción de dividir por cero, porque si no, no falta el que le divida por cero. Hasta uno mismo probando divide por cero. Entonces, listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Enseguida entramos al core del programa. Voy a hacer lo siguiente. Como quiero crear mi propia excepción, ¿cierto? A través de la clase exception. A ver, muchachos, si me han captado algo. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre crear una excepción a través de la clase exception o crearla como los dos primeros ejemplos, ahí en el try catch propio? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la diferencia en los códigos? El otro. Qué pena, muchachos. Lo que les estaba diciendo entonces, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre hacer el try catch en el código o modificar la clase exception? Entonces, pues qué bobada de modificar la clase exception, pues hago el try catch ahí y digo lo que yo quiero y ya. A ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia? ¿Qué pasa si la operación de división la tengo que hacer 10 veces? ¿Qué pasa si la operación de división la tengo que hacer 10 veces en el programa? ¿Qué pasaría en una forma y en la otra forma? ¿Qué pasaría haciendo el try catch ahí si la división la tengo que hacer 10 veces? Si estuviera haciendo el try catch en el código y hago 10 veces la división, pues tengo que hacer 10 try catch en cada porción. Pues porque todo el código de la división lo tengo que meter dentro del try y tiene que existir un try, ¿cierto? ¿Sí está claro? Entonces, en realidad ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que si tengo 10 catch, tengo que hacer todos los catch cada que llame el try, ¿cierto? Y lo que hace cada catch, ¿cierto? Porque recuerden que el catch no es una función reutilizable. No es que yo cree un catch y llame el catch en toda parte, no. Los catch tienen que ir definidos en cada try, ¿cierto? Acompañando cada try. Entonces si hay 10 try, hay 10 catch. Pues, y eso que si hay un catch por try. Si hay 2, pues multipliquen. Entonces, ¿cuál es el objetivo de editar la función exception o de utilizar la función exception en vez de... ¿Cuál es el objetivo de utilizar la función? ¿Cierto? Perdón, la clase en vez de directamente ahí. ¿Cuál es el objetivo? Entonces el objetivo es que cuando voy a llamar el catch, ¿cierto? Lo único que hago es llamar la función que edité, no copiar lo que hace la función. No copiar lo que hace la función, ¿cierto? Simplemente la función que edité y ni siquiera tengo que estar pensando qué le voy a poner al catch de argumento. ¿Por qué? Pues porque ¿cuál es el argumento del catch? Simplemente un objeto de la clase exception. Ya la clase exception se encarga de hacer lo que quiera. Ok. Entonces miren. Entonces miren, voy a crear una clase que se llama deep0. Voy a crear una clase que se llama deep0, ¿cierto? La voy a heredar de la clase exception. Pues obviamente pues, necesito las cosas de la clase exception. Entonces la voy a heredar. Y voy a sobreescribir la función what. Acuérdense que la función what ya existe.
¿Dónde existe? En la clase exception. Acuérdense que en el ejemplo anterior la llamamos sin necesidad de definirla. Ya que lo que voy a hacer es redefinirla, ¿cierto? Entonces esta es la forma de redefinir la función what, ¿cierto? ¿Cuál es el retorno? El retorno es un apuntador al tipo carácter constante, ¿cierto? Y adelante lo acompaña en las palabras reservadas construct. Y dentro del what digo lo que quiero. ¿Qué quiero? Error división por cero. Y ahí creé mi propia what, ¿cierto? Así sucesivamente yo puedo crear mi propia what. Ojo, si el error no siempre va a ser división por cero, pues no tiene sentido crear un what, ¿cierto? Que sea un what 1, un what 2, un what 3, pues no decir el mismo error si no hay necesidad de decirlo. ¿Sí me entienden? El error puede que varíe, no es que siempre vaya a ser la función what. Si llaman esta función what, pues siempre va a decir error división por cero. Una pregunta, muchachos, si quisiera llamar la función what original, ¿cómo lo debería hacer? A ver si hemos aprendido. Derivación. ¿Cómo debería ser si quiero llamar la función what original? Vayan pensando, muchachos. Discúlpenme en un segundo, por favor. Oye, muchachos. ¿Eso están indignados por eso? Gas. Bueno, muchachos, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para llamarlo? Si quiero llamar la función what original. Acuérdense, poniéndole el contexto. ¿Sí se acuerdan? Entonces recuerden. Entonces es exception. Dos puntos. ¿Cierto? Le estoy poniendo el contexto de quién, de la clase original. Entonces ya no va a estar escondida, ya no va a estar sobrescrita. Recuerden que así es como vuelvo y llamo una clase original. ¿Sí queda claro? Bueno, muchachos, vamos a compilar este ejemplo para que vean cómo funciona. Más menos son. Ejemplo 4. Ejecutamos.
Entonces miren, ingresamos el numerador, ingresamos el denominador. Está bien, no he cometido ningún error. Volvemos a ejecutar. Ingresamos numerador, ingresamos denominador 0. Me sale error división por 0. ¿Sí lo ven? Es sencillo, muchachos. La gestión de excepciones es algo muy sencillo. Solo es que identifiquemos qué va a ir en el try, ¿cierto? Miren, muchachos, algo que no habíamos visto tampoco. Miren que dentro del try aquí hay un condicional. Ojo que pues, hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque es que no siempre va a pasar, ¿cierto? Entonces miren lo que pasa. ¿Qué es el try? El try es como un loopcito que va chequeando todo. Pum, chequea todo, chequea todo, chequea todo. En este caso pues no hay problema pues que chequee. ¿Qué problema hay? El problema es que si el código es por ejemplo muy grande, ¿qué necesidad tiene que se quede chequeando? Si yo le puedo poner un if para que lance la excepción, pues de una vez lo hago, como en este caso. Entonces le estoy diciendo, si d es igual a 0, lance la función div0. O la clase div0 en este caso, ¿cierto? Pero así se describe. Lance div0 y ejecútese. Bueno, muchachos, me parece extremadamente primordial que entiendan este tema. Por lo que les digo, no hay nada más horrible que un programa mal hecho. Y un programa mal hecho es un programa que no gestiona las excepciones. Ustedes mismos lo han vivido con los propios programas que han ejecutado. Que uno esté, por ejemplo, chateando ahí y se salió de la aplicación y uno no entiende por qué. Eso es lo peor que puede pasar. Pues más cuando uno no entiende por qué, pues que fuera que se bloqueó porque tengo muchas cosas abiertas o algo, pero que se salga así de la nada. Entonces es muy importante este tema de la gestión de excepciones, por eso quería hacer tanto énfasis en él. Bueno, muchachos, si quieren salgamos a un break para no partir los temas y enseguida empezar con el tema de procesos e hilos, que es un tema también muy importante y muy interesante. Yo creo, muchachos, que una cosa, los dos temas que vienen, me refiero al tema de procesos y hilos y el tema de comunicaciones y servicios de redes, son unos temas que les van a servir mucho a ustedes para la vida. Pues me refiero a que no es la última vez que van a oír ese tema, ¿cierto? Lo van a oír creo que demasiadas veces. Entonces, la idea es que le pongan bastante atención para que capten la idea y cómo funcionan las cosas. El tema de procesos y hilos es muy interesante porque nos muestra cómo funcionan las aplicaciones en vivo y en directo. Cierto, una aplicación no es tan bonita siempre como la hacemos aquí, digamos, didácticamente. Bueno, muchachos, salgamos a un break, por favor, 15 minutos y regresamos a este tema para explicarles también pues lo que tiene que ver el mini proyecto.